Jesucristo mora en sus corazones, hermanos. Amén, hermano. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Somos pocos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, que están haciendo maletas en esta hora, Aleluya. ¿verdad? Porque hay viaje, hermano, bendito Dios. Así es que, hermano, los que estamos aquí, pues vamos a recibir el consejo del Señor, hermano. Bendito Dios. ¿Verdad? No mi consejo, sino el consejo de Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Así es que, hermano, póngase de pie. Y vamos a buscar, hermanos, ahí en San Juan 16, del 16 al 22. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Vamos a escudriñar nuevamente las Escrituras, hermanos, ¿verdad? A ver Gloria a Dios, hermano. tiene el Señor para cada uno de nosotros, hermanos, ya que como necesitados de Dios, ¿verdad? El mensaje, hermanos, es el camino a la vida eterna. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Bendito el Señor. Vamos a esperar allá al niño. Gloria a Dios. San Juan 16, del 16 al 22. Gloria a Dios. Amén, hermanito. Le vamos a dar lectura, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quería decir esto? Todavía un poco. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la amargura, de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Gloria. Aleluya. Allá, hermanos, el Señor, cuando estaba con sus discípulos, hermanos, ¿verdad? Siempre, hermanos, enseñándoles el mensaje, la palabra de Dios, hermanos, porque ellos son los que iban a continuar, hermanos, este camino. Ellos son los que iban a llevar el mensaje a todos aquellos, hermanos, a toda aquella nación, a todo el mundo, que, hermanos, tenían que recibir la palabra para poder entender, hermanos, el mensaje, la palabra de Dios. Y el Señor, hermanos, en este tiempo, el Señor estaba en ese lugar con los discípulos. Y, hermanos, platicando con ellos, hermanos, Él les hablaba de esta forma, creyendo el Señor, ¿verdad?, que ellos entendían lo que el Señor estaba hablando con ellos, ¿verdad? Porque de esta forma el Señor les hablaba y él creía, hermanos, que ellos, hermanos, le estaban entendiendo. Pero al mismo tiempo, hermanos, que el Señor estaba hablando con ellos, ellos se preguntaban de lo que el Señor les estaba hablando, que por qué les hablaba de esa forma, porque no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y el Señor, hermanos, en el momento, el Señor, hermanos, estaba hablando de que Él tenía que ser crucificado.
Él tenía, hermanos, no en ese momento, porque estaba llegando la hora para que el Señor fuese entregado y fuese crucificado. Y el Señor les hablaba de esta forma y les decía, ¿verdad? Que, mire, dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué? Voy al Padre. El Señor, hermano, ya se los había explicado mucho antes. Ya, hermanos, el Señor había hablado con ellos lo que tenía que pasar cuando Él iba a ser entregado, cuando Él iba a ser crucificado. Y Él, hermano, incluso les había dicho que iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Y a ellos, hermanos, se les había hermanos, se les había olvidado completamente. En este pasaje, hermanos, el Señor les habla, hermanos, de que el tiempo de que ellos estaban con Él, en el momento, hermano, Él iba a ser, hermanos, arrestado y tenía que pasar aquel proceso para ser crucificado. Y les decía, y el mundo os aborrecerá, y el mundo se gozará de lo que han de hacer con Él. Porque, hermano, el mundo siempre, hermanos, está al contrario de la verdad. Porque siempre, hermano, está, hermano, a favor de la maldad. Porque no han entendido, hermano, que, hermano, haciendo la voluntad de Dios, cambiando nuestra forma perversa, nosotros podemos alcanzar, hermanos, salvación. Podemos tener misericordia con Dios. Pero el mundo está tan perturbado, tan perdido, hermano, que ellos, cuando se les habla del evangelio, se hacen enemigos del evangelista. Se hacen enemigos de nosotros. Y prefieren mejor ir con otra persona que está hablando su lenguaje a estar con nosotros, que estamos llevándole la salvación a esa alma. En aquel tiempo, hermanos, el Señor Jesús les hablaba de esta forma y les quería hacer entender lo que Él, ¿verdad? Lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. ¿Y sabe por qué se lo decía? Porque, hermano, desde el momento en que el Señor Jesucristo fuera entregado, dice que las ovejas se iban a esparcir. Y iba a empezar, hermanos, la persecución de aquellos pueblos. Pero el Señor les decía de esta forma para que ellos agarraran fuerzas, ellos se acordaran de las palabras de Dios y se acordaran, hermanos, que no estaban solos, que el Señor Jesús iba a estar con ellos. Mire, sigue diciendo, dice el 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Imagínense cuando nuestro Señor Jesucristo estaba, hermanos, en aquel madero crucificado, la mayoría de gente alardeando de Él, gozándose porque aquel que traía el evangelio estaba allá entregando la vida. Esa gente, hermanos, estaban locos de alegría,
Locos, contentos, hermanos, porque aquella persona que les decía la verdad, que tenían que arrepentirse, que tenían que cambiar su forma de vida, que tenían, hermanos, que volverse a la verdad, no querían. Porque el hombre así es. Les dice a usted, ¿sabe qué? El Señor te ofrece vida eterna. ¿Cómo voy a dejar yo de tomar? Es lo primero que le dice. ¿Cómo voy a dejar yo las mujeres? ¿Cómo voy a dejar yo de fumar? Es lo que le contestan a uno cuando uno les habla de la palabra del Señor. En aquel tiempo, hermano, igual les dice el Señor, toda la gente se gozará al ver, hermano, que el Señor está allá crucificado. Y ustedes, dice, se entristecerán. Verdaderamente, hermano, todos los que estaban viendo aquella acción y estaban a los pies del Señor, imagínense, ellos no se lamentaban, ellos lloraban delante del Señor. Ellos, hermanos, gemían delante de Dios porque estaban viendo lo que le estaba aconteciendo. No era fácil lo que el Señor estaba sufriendo en aquel lugar. No era sencillo, hermano, lo que estaban viendo ellos de parte del Señor, lo que estaba sufriendo el Señor, y que el Señor en ningún momento, hermano, abrió su boca. En ningún momento el Señor renegó de lo que estaba pasando. En ningún momento el Señor, hermano, dijo, ayúdenme. No. El Señor tuvo que soportar. Y el mundo alrededor estaban contentos, estaban alegres. Pero el Señor les dice, su tristeza se convertirá en gozo. ¿A qué se refería el Señor? Que el Señor, hermano, tenía que resucitar. Que el Señor tenía que volver nuevamente a verlos a ellos. Que el Señor iba a volver a estar con cada uno de ellos. Que les iba a mostrar el poder que Él, como Dios, tenía, y que iba a volver nuevamente a aparecerles para mostrar el verdadero poder de Dios. Y ahí iba a estar el regocijo de ellos. Allí iban a decir, verdaderamente yo creo que Él es Dios. Verdaderamente este es nuestro Señor. Porque ¿quién en aquel tiempo podría resucitar? Nadie. Nadie. Eso solo lo puede hacer Dios. Amén, hermano. Ninguno en esta tierra, ni aún ahora, así como está adelantado el mundo, nadie puede hacer eso. Pero el Señor se los mostró en aquel día y les dijo, su tristeza se convertirá en gozo. Qué hermoso, ¿verdad? Imagínense haber estado en ese momento. Haber estado, hermano, en ese lugar y ver, hermano, la resurrección del Señor. Poderle, hermano, tocado los hoyos que tenían en las manos sus clavos. Eso, hermano, ha de haber sido hermoso. Y me imagino, hermano, cada uno de aquellos, hermanos, el regocijo que había en cada uno, hermano, al verlo nuevamente. Yo creo que en ese momento dijeron todos, nuestro trabajo no ha sido en vano. Hemos trabajado con fe, con valor. Y ahora vemos el proceso y vemos que al que hemos servido, en el que hemos trabajado, verdaderamente este Dios. Mire, meditaba yo y digo, bueno, cada uno de estos varones, cada quien sufrió su proceso. Cada quien
también, hermano, trabajó, no sé si 1 año, 5 años, 10 años, y tuvo que soportar aquel fuego, aquel encarcelamiento, aquella persecución. Tuvieron que soportar cuántas cosas, hermano, por la fe en Jesús. Por fe, por verle a Él. Por fe de esperar ese día hermoso. Por fe de esperar, hermano, aquel día glorioso cuando el Señor Jesús nos presente a todos delante de su presencia y ver su rostro, ver su gloria. Entonces vamos a ver coronado nuestra carrera. Entonces, como dice la palabra, nos gozaremos delante de Él. Pero hay otro proceso, hermanos, igual que esta gente. Para nosotros hay otro proceso igual. Aquel tiempo, hermano, de ellos fue tan difícil porque en aquel tiempo, hermano, simplemente con que usted se vistiera de la misma forma que usted se vende, de la misma forma que usted se viste, luego, hermano, los conocía. Allá a Pedro le dijeron: parece que tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Dijo: no, yo no. ¿Por qué hablas como él?, le dijeron. ¿Por qué te vistes como él? Porque, hermano, en Dios, en el camino del Señor, usted y yo debemos de ser diferentes. Nuestro cambio, hermano, tiene que ser diferente. Mire, y el proceso de nosotros, hermano, vamos en esa misma dirección. Vamos buscando al Señor. Vamos esperando ese día. En nuestro caminar se nos han atravesado, hermanos, pruebas fáciles, pruebas difíciles, angustias, dolores, momentos de gozo, momentos de alegría. Y con la ayuda de nuestro Señor Jesús hemos pasado esa etapa. Gloria a Dios. Con victoria, hermano. Y lo hermoso es que la lucha usted ya no la lleva usted solo. Me acordaba, hermanos, y digo, qué hermoso ha sido el Señor con nosotros. Me acuerdo y digo, qué bendiciones Dios nos ha dado. Porque cuando veo, hermanos, esta palabra, veo yo y digo, bueno, gracias al Señor, el Señor nos ha tocado nuestro corazón y hemos hecho varios cultos de acción de gracia. Gloria a Dios. Pero para hacer, hermano, un culto de acción de gracia, usted sabe que lleva un proceso. Porque cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en aquella prueba, en aquella tribulación, y le buscamos, hermanos, les tiramos por un lado, les tiramos por otro, les tiramos por acá, les tiramos por diferentes lados y no encontramos la salida. Vagamente nos acordamos, Jesucristo es la respuesta. Él es quien tiene la respuesta. Allá cuando no encontramos escape, nos acordamos y decimos, Señor Jesús, ya lo busqué por diferentes medios, por mi propia cuenta y no lo he podido hacer. Pero usted sí lo puede hacer, Señor. Usted nos ha mostrado el poder. Usted nos ha mostrado su gloria. Usted sabe de nuestra necesidad. Usted sabe, Señor, que sin usted nosotros no somos nada. Cuando nosotros, hermano, hablamos con el Señor de esta forma y le decimos, Señor, aquí está este problema. Yo no lo he podido resolver. Aquí se lo envío, Señor. Si usted me ayuda, Padre, aquí estoy, Señor.
le dedico una acción de gracias. Le dedico, Señor, 4 ayunos. Le dedico 2 ayunos. Pero con algo le voy a pagar, Señor, porque yo no he podido hacerlo. Un momento, hermanos, que uno se siente atribulado, se siente, hermano, que nadie en esta tierra puede ayudar. Y ciertamente, ninguno de nosotros, por muy amigo, por muy grande, nadie puede ayudar. Pero Él prometió estar con nosotros. Y cuando, hermanos, el Señor contesta ese proceso, ¿en qué se convierte su tristeza? ¿Verdad que se convierte en gozo? Gloria a Dios, hermano. Usted quiere gritar a los 4 vientos y decir: el Señor Jesús me sanó, el Señor Jesús me contestó, el Señor Jesús obró conmigo, Él me salvó. Aleluya, Bendito Dios. Porque ¿quién más lo puede hacer, hermano? Nadie, solo Jesús. Si usted está en el hospital, no es aquel médico quien puso las manos sobre usted. No es porque él abrió, hermano, el estómago y le cambió, hermano, cierto órgano. No. Es que ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahí estuvo en su necesidad. El Señor, hermano, cuando escuchó sus súplicas, dijo: mi hijo tiene necesidad, voy a su auxilio, voy a ayudarle. Y ahí estaba, mire, haciendo esa operación. Bendito. Ahí estaba el Señor. Muchas veces los hombres, los humanos, nos equivocamos. Salimos de ese lugar diciendo: ah, no, ese era un buen doctor. Mentira del diablo, hermano. Quien hace la obra es Jesús. Él es quien obra en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ofreció aquel sacrificio o se hincó al Señor, no lo hizo, hermanos, con 2, 3 palabras. Usted se hincó y le lloró al Señor, le clamó al Señor, le rogó al Señor, le dijo: Señor, yo no puedo hacer nada, pero yo he visto tus maravillas, Señor. Aleluya. Yo he visto los milagros que has hecho en la iglesia. Yo he visto los milagros que has hecho en diferentes lugares. Y yo creo que usted puede hacerlo. Yo creo que usted puede sanarme. Yo sé que usted puede sacarme de la cárcel. Él lo puede hacer todo, hermano. Amén, hermano. Mire, bendito Dios, sigue diciendo el 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Este proceso es difícil, ¿verdad? Muchas veces nuestras esposas nos dicen: te quisiera ver con ese dolor. Te quisiera ver en los momentos, siquiera 5 minutos. Dice. Mire, le digo, yo no sé, le digo, qué tan fuerte será ese dolor, le digo. Pero ciertamente, hermanos, a veces nos llegan, hermanos, también dolores a nosotros como hombres. También tenemos que soportar a veces dolores fuertes, hermano. Pero como nunca lo hemos experimentado, no podemos saber, hermano. ¿Verdad? No sabemos si tal vez alguno de nosotros en el momento del parto queda muerto, hermano, porque han habido varias hembras que en el momento se han muerto. Porque ese dolor, me imagino que es tremendo, hermano. Es fuerte. Porque aquella hembra, hermano, se retuerce con todo, puja, gime y llora de todo. Y nosotros, pues gracias a Dios, digo gracias a Dios, ¿verdad? Porque no lo hemos experimentado, hermano. ¿Verdad? Y a lo mejor, mire, por eso el Señor yo creo que no nos dio ese porque a lo mejor no lo aguantamos, hermano. ¿Verdad? Pero Dios bendiga las hembras, hermano. El Señor las ha preparado, ¿verdad? Bendito Dios. Las ha capacitado, hermano.
Pero dice, hermanos, que cuando va a llegar ese momento, la aflicción es de aquella hembra, porque piensa, hermanos, que tal vez no va a pasar de ese momento. No va a pasar, hermanos, porque aquellos dolores son fuertes. La mayoría, hermanos, hay que hacer operación, porque no soportan el dolor. Miren, pero ¿qué pasa cuando se dan cuenta que escuchan por allá que está llorando el niño? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta que ya pasó todo el problema y le traen a aquel niño tan hermoso? Gloria a Dios, aleluya. Aunque sea feíto, es hermoso, hermano. Sí, así es, Sí, padre. para nosotros como padres, al verlo, ¿verdad?, lo vemos hermoso. Así es, hermano. Pero mire, en ese momento, hermanos, la hembra, ¿cómo cree que se sentirá? Feliz. Se siente feliz, se siente realizada, se siente agradecida con Dios, se siente alegre con el Señor, porque la prueba ha pasado, porque aquel sufrimiento ha pasado, porque aquel dolor ha pasado. El Señor, hermano, ponía este ejemplo, hermano, aleluya, porque es un hermano proceso tan difícil, pero al momento, a lo último, hermano, aleluya, está aquella bendición de Dios. Está aquel gozo del Señor, hermano, Bendito Dios, amén. por haber nacido una nueva criatura. Mire, bendito Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a buscar ahí en Job. Vamos a ver ahí en Job. Yo creo que ya muchos lo conocemos, pero vamos a ver no el proceso que pasó, sino la salida que Dios le dio. Job 42:10. Y dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios, aleluya. Mire, imagínese qué proceso el que pasó este varón. Un proceso, hermanos, muy fuerte. Un proceso, hermanos, en el cual no tenía necesidad de ayuda de nadie, porque era el más rico de aquel lugar. Dios le había, hermanos, bendecido en gran manera, que él no tenía necesidad de ir a pedir prestado. Él no tenía necesidad de ir a que le prestaran un camello, un caballo, una oveja, porque el Señor lo había, hermanos, dotado de todo esto. Y él había sido, hermanos, engrandecido en gran manera. Sí, hermano. Pero eso sí, no era desobediente como usted y yo. No, él, hermanos, él estaba al pie de la letra con lo del Señor. Él, hermano, ¿verdad? Estaba, hermanos, cumpliendo la palabra al pie de la letra. Porque incluso, ¿verdad? Ya cuando se presenta Satanás delante de él y le pregunta y le dice: ¿no has visto a mi hijo Job? Temeroso de Dios. Mire, allá le dice Satanás: quítale todo a ver si no blasfema contigo. Mire que fue un proceso, hermanos, de Job, que nos queda, hermano, como ejemplo a cada uno de nosotros.
Porque Job, hermanos, no perdió solamente las ovejas, no perdió solamente los camellos, no perdió solamente, hermano, el ganado. Job, hermano, dice que conforme iban llegando, hermano, a él sus criados, dice que cada uno dice que le iba, hermano, diciendo de lo que estaba pasando en el hogar. Todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar, iba llegando cada uno de ellos y le decía, hermanos, el uno le decía que había llegado, hermanos, a aquel lugar, que los bueyes y las asnas primeramente se habían perdido. Llega el otro, hermano, y le dice que habían llegado los sabeos y habían matado a todos los criados. Llegan de nuevo otro, hermanos, y dice que había caído fuego sobre aquel lugar y que las ovejas y los pastores habían sido quemados. Por último llega el último y le habla de sus hijos. Todos sus hijos perecieron. Cayó fuego en la casa y les cayó las casas encima. Fue un proceso, hermano, de aquel siervo muy difícil. Tuvo que soportar tantas pruebas, hermano, pero él nunca blasfemó contra Dios. Él no fue como nosotros, hermanos, que tantito nos pasa una cosa y empezamos a reclamar y a decirle al Señor, ¿y por qué a mí? Señor, si yo te busco, mira, Señor, si yo estoy atento a lo que usted habla, Señor, ¿por qué no tocó al hermano? Mira, aquí está, ¿por qué no lo tocó a él? Porque así somos, hermano. Mire, este no lo busca casi nada, ¿y por qué no a él? Job tuvo, hermano, la paciencia que ninguno tal vez podría haber tenido. Aguantó, soportó. Al último, mire, llega ya, ¿verdad? Y pasa todo este proceso. Y después de pasar el proceso, nuevamente, hermanos, el Señor le vuelve a extender la mano. Gloria a Dios. Porque en ese tiempo estaba en manos de Satanás. Satanás podía hacer lo que él quería, menos quitarle la vida. Él lo tocó de muchas formas y verdad, usted sabe que Job no era desobediente, sino que el Señor, hermano, le dio permiso, ¿verdad?, para que hiciera eso. Pero ¿sabe por qué? Para ejemplo con nosotros. Porque nosotros, hermanos, podemos estar bien delante del Señor también, pero nos puede pasar ese proceso también. Podemos ser tocados. Y muchas veces somos tocados también, hermano. Porque Job en el momento, él no sabía ni lo que pasaba. Allí el trato era entre Satanás y Dios. Job no sabía, él sabía que tenía que servirle al Señor contra viento y marea. No viendo a diestra ni a siniestra, él tenía que ver el blanco y rubio, que es Cristo Jesús. Y lo hizo muy bien. Soportó hasta que pasó aquel proceso. Y pasando aquel proceso, dice la palabra del Señor que Dios lo volvió a coronar con favores, el doble de lo que él había tenido. Cierto, gloria a Dios. Mire, vale la pena servirle al Señor. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena tener esa paciencia con el Señor. Porque muchas veces no la tenemos, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros queremos caminar en el Señor. Y como somos hijos de Dios,
Creemos que nosotros tenemos la potestad y que a nosotros no nos va a suceder nada. Nos va a pasar, hermano. Nos va a pasar. Tenemos que pasar por algún proceso. Cierto. Sí. ¿Sabe por qué? Porque entonces, ¿cómo le vamos a demostrar al Señor que le amamos? Mire, este varón sufrió grandemente, hermano. Pero ¿qué pasó al final? Dios lo bendijo. Dice que tuvo tres hijas, dice. Y dice que eran las más hermosas de aquel lugar. Mire, qué hermoso. Es que Dios no se queda con nada, hermano. Tengamos paciencia en el Señor. Sigamos buscando a Dios. Aunque nos vengan procesos, hermano, pero Dios está de nuestro lado. Vamos a ver ahí en Hechos. Hechos 16. Del 23 al 25. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Allá, hermano, estaban Pablo y Silas. Andaban llevando el evangelio. Andaban llevando la palabra de Dios. Pero como verdaderamente, hermanos, cuando usted se va y lleva el mensaje, siempre va a haber gente, hermanos, que no lo recibe bien. Allá cuando ellos andaban llevando el evangelio, no lo recibieron bien. Los agarraron y los metieron en la cárcel. Pero ellos no estaban llorando. Ellos estaban en aquel lugar. Estaban con gozo. Aleluya, amén, hermano. Estaban cantando en aquel lugar. Amén al Señor, amén. Mire, sí, simplemente con que a uno le pongan un ticket, ¿verdad? A veces, hermanos, muchos lloramos. A veces lloramos, hermano, y decimos: Señor, pero ¿por qué lo permitiste? Mira que yo tengo tantos biles que pagar, tanto dinero que me hace falta, Señor. Aquellos varones estaban ahí adentro gozosos, hermano. Estaban cantando himnos, dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y los presos dice que los oían, gloria a Dios. Pero fíjese, hermano, algo hermoso, que usted y yo lo podemos ver. Aquellos varones estaban en ese lugar y dice que cuando estaban cantando, dice, hermanos, que vino un temblor, un terremoto en aquel lugar, y dice que tronó en gran manera, las puertas se abrieron de aquel lugar, y los cepos, hermano, las cadenas que estaban en sus pies, dice que se abrieron. Mire, ellos bien podían haber salido corriendo, pero no es ese el plan que Dios tenía en aquel lugar. Cuando Pablo ve esto, hermano, va y agarra a todos y los amontona en un lugar y los detiene ahí. Cuando el carcelero se da cuenta de lo que pasaba, por un solo, hermano, que se escapaba, ese carcelero perdía la vida. Tenía que pagar con la vida el que se escapó. Aquel carcelero, cuando se levanta y ve todas las celdas, hermanos, sin gente, dice la palabra de Dios que se quiso quitar la vida. Pero allá estaba el Señor, hermano. Es que el Señor siempre llega a tiempo. Él siempre, hermanos, está en el momento. Y es que ahí, hermanos, Dios quería glorificarse.
Allí el Señor quería obrar. Cuando, hermano, el apóstol Pablo ve aquello, le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y aquel no creyó. No, dijo, ¿cómo van a estar? Pues si todo está abierto. Viene, agarra el candil y se va para donde, a ver, quiero ver si es cierto que aquí están, dijo. Con el candil fue y alumbró. Cuando los vio a todos, entró de golpe el Espíritu del Señor en él y les dijo, ¿qué haré para ser salvo? Poder en Jesús. Mire, qué hermoso es el Señor. Amén, hermano. Cuando, hermano, aquel varón dice esas palabras, el apóstol Pablo, hermanos, allá Pablo y Silas se me hace que se quedaron con la boca abierta, así como cuando nosotros nos quedamos en este lugar, hermano, cuando de repente alguien se para y dice, quiero aceptar al Señor. Bendito Dios. Hay un gozo, hermanos, precioso, hermoso, bello dentro de nosotros. Algo, hermano, algo hermoso, hermanos, que no lo podemos descifrar, pero nuestro corazón se llena de gozo al ver, hermanos, cuando una persona viene y se arrepiente a Dios. En ese momento dice que el carcelero les dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Mire, viene el apóstol Pablo, hermano, y le empieza a hablar del evangelio, de las palabras, y dice que aquel varón, dice que vino, hermanos, aceptó toda su familia. Toda su familia, hermano. Mire, imagínese el gozo de aquella gente. El gozo de Pablo, de Silas y de los demás, porque a lo mejor había más ahí que estaban en ese mismo momento. Al ver, hermanos, que el Señor Jesús obra en aquellas personas, se glorifica. Por eso, hermanos, al mensaje le puse de la tristeza al gozo. Porque nosotros también pasamos procesos, hermanos. No tal vez como aquellos, porque esos procesos, hermanos, eran de muerte. Todavía nosotros tenemos que esperar un tiempo también, porque viene el tiempo. Viene ese momento, hermanos, en el cual la iglesia va a ser esparcida. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Y en ese momento, hermanos, es donde verdaderamente ahí se va a conocer si usted y yo le amamos a Dios. Porque entonces, hermano, según dice la Escritura, usted no va a poder ni comprar ni vender. Si usted tiene hambre, va a haber que negar al Señor para que usted pueda comprar una tortilla, un pedazo de queso. Pero entonces el Señor nos va a alimentar con su Espíritu Santo. Allí va a estar el Señor con nosotros. Bendito Dios, ¿verdad? Así es que, hermanos, mire, el camino del Señor es hermoso, hermano. Bendito Dios, mire, vamos a buscar ahí Primera de Pedro, último versículo, ya nos vamos. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice así: Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hablaba en aquel tiempo, ¿verdad? Porque ahorita usted y yo, ahorita nosotros estamos, hermanos, en fiesta. Nosotros estamos en la gloria, hermanos. Porque nosotros decimos, no, estoy sufriendo un proceso difícil, una prueba grande. Pero a lo mejor usted y yo mismos la buscamos. ¿Sí? Porque a veces sufrimos por nuestra mala cabeza, por nuestras malas acciones. Cierto. Aquellos varones no, aquellos sí sufrían porque ellos a donde se paraban, ahí abrían su boca y predicaban el evangelio. Allí llevaban la palabra de Dios. Mire, sigue diciendo el 13. Dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. Vamos pasando este proceso, hermano. Como digo, usted y yo, ¿verdad? Nos quejamos de muchas cosas y verdaderamente, hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero también el enemigo nos tienta para poder derrotarnos. A veces el diablo también pone pruebas en nuestro camino para que usted y yo perdamos la fe, para que decaigamos en el Señor. A veces por nuestras propias concupiscencias, pero también el enemigo, hermanos, está presto también, porque ese es el trabajo de él. Con los que están allá afuera, con esos no va a pelear. Esos no, esos simplemente con que les ponga ya la botella, les ponga el vicio que ellos tienen, ellos están felices allá. No, la lucha de él es con nosotros que estamos dentro del Evangelio. A nosotros son los que nos va a perturbar y va a hacer hasta lo imposible para sacarnos de este camino. Pero usted y yo no estamos solos. Mire, hermoso lo que dice, si no gozaos por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Cuando usted y yo hayamos coronado, cuando usted y yo lleguemos a la meta final, cuando veamos la gloria del Señor, nos vamos a gozar juntamente con Él, ¿verdad? Pero mientras seguimos este proceso, seguimos hacia adelante, firmes en el Señor, no viendo a un lado, no viendo al otro lado, sino siempre firmes en el camino del Señor, hermano. Pruebas como las que yo tengo le van a llegar a usted. Pruebas como las que usted tiene me van a llegar a mí. Pero si el Señor ha mostrado su gloria, el Señor, hermano, nos ha sacado de muchos procesos allá atrás, ¿cómo no nos va a sacar del siguiente? Como dijo el pueblo de Israel, Dios no nos sacó de allá para venirnos a perder en el desierto. No, no. El Señor tiene que llevar un proceso con nosotros, pero Él está firme con cada uno de nosotros. Usted y yo es que tenemos que aprender a caminar en el Señor. Tener siempre la fe en el Señor y buscar del Señor, hermano. Bendito Dios, así es que es hermoso, hermanos, hablar de la palabra del Señor. Yo creo que si le seguimos, hermanos, amanecemos aquí, ¿verdad? Pero todo tiene un tiempo, hermano. Gloria a Dios. Bendito Dios, así es que con esto, hermano, finalizo y quiero darle gracias al Señor, agradecer al Señor, hermanos, porque